Bueno, muy buenas noches a todos. A mí me toca dar el tema del esófago. Mm, Muchos de ustedes ya me deben conocer. Soy docente de cuarto año de la materia de cirugía y trabajo en el Hospital Viedma. Hago turno los días jueves, 24 horas. Entonces, muchos de ustedes han pasado quizás clases conmigo. Entonces, bueno, para empezar, como me tocó el tema de esófago, siempre cualquier tema, pues más siendo área quirúrgica, empezamos con un resumen de lo que es la anatomía del esófago. Esto solamente como un recordatorio para orientarnos un poco, ¿no? Entonces, solamente para un repaso, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos que describir como el esófago como un conducto muscular blando, aplanado, de característica aplanado, ¿ya? Que nos permite el paso de los alimentos de la faringe al estómago, ¿no? Tiene también otra característica de impedir el reflujo de alimentos hacia la faringe. Entonces, por la longitud, esto es viable, ¿no? Entonces, tiene una situación media, está localizado en la parte media, es anterior a la columna vertebral y posterior a la tráquea. Vale decir que está localizado delante de la columna vertebral y detrás de la tráquea, ¿no? Es un área bien, un poco difícil de llegar entonces a esta área. ¿Ya? Tiene, en relación a su diámetro, tiene una porción superior y media, caracterizado por ser ligeramente aplanado entre 2,5 a 1,6 centímetros, ¿no? Entonces, un poco anteroposterior aplanado. La porción inferior aparentemente es redondeada porque tiene un diámetro un poco superior, que está entre 2,5 a 2,4 centímetros. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. Seguimos con la anatomía. En relación a la longitud, aproximadamente el esófago mide entre 22 a 28 centímetros. Esto puede ser variable, por eso se dice que es más o menos 5, ¿no? Dependiendo de las características de cada individuo, ¿no? Y está entre el cartílago cricoides y la unión esófago-gástrica. Como se ve en esta imagen, esto es la unión, la parte del cricoides, ¿ya? Y la unión esófago-gástrico. Bueno, esa es la longitud que medimos del esófago, ¿no? Entonces, de estos 22 a 28 centímetros, 3 a 6 centímetros es intraabdominal. Acá está, en esta imagen. Entonces, 3 a 6 centímetros de esófago es intraabdominal. Para nosotros en la parte del área quirúrgica es importante esto, ¿ya? Entonces, es eso. Hemos dicho que inicia en el cartílago cricoides a la altura de la quinta o sexta vértebra cervical, va a introducirse hacia el tórax a nivel de la escotadura external, ¿ya? Y se va a ubicar en la parte anterior del mediastino posterior, ¿no? O sea, para decir que es como formar parte del límite anterior del mediastino posterior. Entonces, está. El hiato esofágico del diafragma está a la altura de la 10ª vértebra cervical. Entonces, ¿no? Y termina en el abdomen, en la unión esófago-gástrica, que correspondería más o menos a la altura de la 12 vértebra torácica, ¿ya? 12 vértebra torácica. Entonces, el esfínter esofágico inferior estaría más o menos a una longitud de 40 a 45 centímetros, midiendo desde los incisivos de la arcada dentaria, ¿ya? Entonces, eso es. Entonces, eso en relación a la longitud, yo creo que está claro eso, ¿no? Asimismo, tiene constricciones musculares en diferentes segmentos de su longitud. Entonces, y estas constricciones, según su libro, que es el libro de Savingstone, lo que estamos usando como guía, ¿ya? Entonces, eso es su libro guía, el Savingstone, y Shuart, que son sus libros de consulta.
¿ya? Yo prácticamente me estoy basando en lo que es el saving stock, para no hacer cosas rebuscadas en su formación de ustedes. Entonces, estas ciertas constricciones que hay en los diferentes segmentos del esófago van a ser justo la unión faringoesofágica que está a la altura de la sexta vértebra cervical, ¿no? Entonces, está a 14 a 16 centímetros de los incisivos, que es el llamado cricofaringio, ¿no? Es la constricción cricofaringea, ¿ya? Después viene en la constricción, es el estrechamiento aórtico, que está a la altura de la cuarta vértebra torácica, ¿no? Entonces, esto está causado por el cruce del callado aórtico, ¿ya? Esta constricción. Y el otro es el estrechamiento bronquial, que está a nivel de la séptima vértebra torácica, que está constreñida, o estrechamiento está causada por la rama izquierda, principalmente del origen del bronquio izquierdo, ¿no? Y esto estaría más o menos a 22 centímetros de los incisivos de la arcada dentaria, ¿no? Y por último, el estrechamiento diafragmático. Entonces, esto está, hemos dicho, a nivel de la vértebra, décima vértebra torácica. Entonces, en resumen, tenemos un estrechamiento cricofaríngeo, un estrechamiento aórtico, bronquial y diafragmático, en función por los sitios de donde pasa el esófago, ¿no? Entonces, es eso en relación a las constricciones musculares que presenta el esófago. O sea, se refiere a esos estrechamientos que tiene. En relación a su división, el esófago pues desciende por tres compartimientos, sabemos que desciende por tres compartimientos, desciende a nivel del cuello, desciende por tórax y abdomen. Entonces, en función a eso, existe una división clásica que divide el esófago en un segmento cervical, en un segmento torácico y en un segmento abdominal, ¿no? Entonces, estos son la clasificación clásica que sabemos nosotros. Asimismo, se han propuesto otras dos divisiones, ¿no? Estas dos divisiones están hechas por Diamant, el autor es Diamant, ¿no? Que se refiere a dos aspectos funcionales, ¿ya? Que son el esfínter esofágico superior, cuerpo y esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, esto es en relación a la función. Vamos a ver en una imagen esto. Y después, como tercera clasificación, está por otros autores, por Schwerdt y Coles, ¿no? Que van a dividir desde el punto de vista de la cirugía oncológica en segmento proximal y distal, ¿no ve? Y esto limitaría la bifurcación traqueobronquial. Entonces, esas son las tres divisiones que se encuentra en nuestra división. Espérenme un momentito, por favor. Hola, Beto. Hola, dime. Sí, ya, ya. ¿Ya ahorita o mañana? Ya. Escucha, ya. En cuanto llegue, yo le digo, ya va a llegar el Juan Pablo, va a ir. Ahorita yo estoy en clase. Sí, ya, pero lo voy a decir al Juan Pablo. No te preocupes. Ya, 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 no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Ya, ya. Ya, 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 listo. Aquí donde mi casa, ¿no ve? Ah, ya, ya, no hay problema. Ya, 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 no te preocupes. Ya, 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 no te preocupes. Ya, listo. Ya, chao, chao.
Mis disculpas, chicos. Entonces, decíamos la división. Entonces, vemos en esta imagen esas divisiones que hemos nombrado, ¿no? Entonces, primero, aquí anatómicamente se clasifica en una porción cervical, torácica y abdominal. Y desde el punto de vista funcional, se divide en esfínter esofágico superior, cuerpo, esfínter esofágico inferior. Entonces, desde el punto de vista de la cirugía oncológica, en proximal y distal. Hijito, hazme un favor. Anda, recógeselo su auto del Beto, de aquí del mecánico. Perdón, gracias. En 10 minutos. Ya. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico o cirugía oncológica se divide en proximal y distal. Esto en función a que el flujo linfático es ascendente y descendente, ¿no? Entonces, por esa razón se divide en proximal y distal. Esas son las divisiones desde el punto de vista anatómico, funcional y quirúrgico. Entonces, estoy repitiendo, hemos dicho de que la parte desde el punto de vista quirúrgico, hemos dicho que se divide en un segmento proximal y en un segmento distal, ¿ya? Entonces, esto en función al flujo linfático. Este se vendría a ser el límite de la bifurcación del bronquial, y a partir de ahí el flujo linfático es ascendente y a la parte distal es descendente. Se cree que la parte proximal es mucho más severo o cualquier patología o neoplasia que se presente puede provocar fácilmente unas fístulas traqueobronquiales por esa relación que tiene entonces acá. ¿Ya? Por esa razón sería de mucho mayor riesgo cualquier neoplasia que exista en la parte proximal, ¿no? Que en la parte distal, ¿ya? Entonces eso es eso lo que les decía, ¿ya? El flujo linfático va desde la bifurcación hacia la parte craneal y caudal, ¿no? Es ascendente y descendente. Entonces, eso es lo que es el resumen, ¿no? Asimismo tiene ciertas desviaciones, ¿no? Ciertas desviaciones, ¿ya? Que son mínimas, pero están anatómicamente están descritas. Una primera a la izquierda en la base del cuello, ¿ya? Esto facilitaría, dice, el abordaje de cualquier intervención quirúrgica, ¿no? Ingresando por el lado izquierdo, entonces, por esa desviación que tiene en la base del cuello hacia el lado izquierdo, entonces es factible ingresar la intervención por el lado izquierdo del cuello. Entonces, para eso tiene importancia esto. La segunda es a la derecha, ¿no? A nivel de la séptima vértebra torácica, ¿ya? De la columna vertebral. Y la tercera a la izquierda en la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, esas son las diferentes desviaciones que presenta el esófago, sin importar cualquier patología de escoliosis que tenga el paciente de la columna vertebral, no afectaría en esta dirección del esófago, ¿no? Entonces, eso es. Relaciones. Bueno, todo órgano tiene sus relaciones, ¿no? Entonces, sus vecinos, quiere decir, o sus órganos adyacentes. ¿Para qué es importante saber las relaciones? Para ver con qué órganos o elementos anatómicos es vecino el esófago. Entonces, es para estas relaciones, lo dividimos igualmente en la porción cervical, en la porción torácica y en la porción abdominal. Entonces, ¿por qué lo dividimos así? Porque varían estas relaciones en su recorrido en los distintos segmentos que tiene el esófago.
Entonces, así que en la parte cervical, a nivel de la columna vértebra cervical, ¿ya? Desde la sexta vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica, en esa longitud, estaría relacionado hacia adelante por la tráquea, ¿no? Directamente por la tráquea, ¿ya? Separada por un tejido laxo, el tejido conectivo. Entonces, en esta parte, por esta relación que tiene solamente por una capa delgada y con la tráquea, cualquier neoplasia que exista a ese nivel puede causar entonces fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Entonces el tratamiento a este nivel siempre va a ser un poco más difícil y complicado, ¿ya? Por la estrecha relación que hay con la tráquea. Entonces, puede haber fístulas traqueoesofágicas. A los lados, vamos a ver más allá en una imagen, está en relación con los lóbulos tiroideos, que van a cubrir 2 a 3 centímetros superiores del esófago, y la arteria tiroidea inferior, ¿no? Entonces, los lóbulos tiroideos cubren a una parte superior del esófago y a la arteria tiroidea inferior. Y atrás estaría en relación con la fascia prevertebral o directamente con la columna vertebral, ¿no? Entonces, en esta imagen vamos a ver todo lo que hemos descrito. Este es el esófago, ¿no? Que hacia adelante está directamente en relación con la tráquea, ¿ya? Hacia atrás está directamente en relación con la columna vertebral, ¿no? Con la columna vertebral a través de este espacio retroesofágico que existe, ¿no? Entonces, esa es la relación posterior, ¿no? La fascia prevertebral, obviamente tiene una fascia prevertebral, entonces está en relación hacia atrás con ellos. Y lateralmente hemos dicho que está en relación con los lóbulos de la glándula tiroides, ¿no? Con los lóbulos de la glándula tiroides, estas son, ¿no? Está en relación con ellos. Inclusive más allá está en relación con la arteria carótida común, con la vena yugular y con los nervios vagos. Entonces, este es un corte transversal, esa es la relación que nos muestra el esófago, ¿no? A nivel cervical esto, ¿ya? A nivel cervical. E inclusive, lateralmente, acá vemos los nervios recurrentes, nervio laringio recurrente, ¿no? Entonces, pero, en resumen, estaría en relación lateralmente por los lóbulos tiroideos. Bueno, seguimos con las relaciones en la porción torácica, ¿no? Hemos hablado de la porción cervical. En la porción torácica, que va desde la segunda vértebra torácica hasta la quinta vértebra torácica. Hacia adelante lo mismo, está en relación con la tráquea, y vemos en esta imagen, está en relación con la tráquea, ¿no? Detrás por la fascia prevertebral, hemos dicho, ¿no? Y a los lados por la pleura mediastínica y los pulmones con sus cilios, ¿no? Vemos acá en esta imagen, entonces con la pleura mediastínica. Pero si detallamos un poco más, vamos a ver que está en relación hacia la derecha por la vena ácigos y por el conducto torácico, ¿no? Entonces aquí está la vena ácigos y por el conducto torácico hacia la derecha. Y hacia el lado izquierdo por el callado aórtico y la aorta en sí, ¿no? Entonces, por el callado aórtico y la aorta. Entonces, esas son las relaciones que tiene en la porción torácica, ¿no? Entonces, la vena ácigos va a formar un callado por encima del bronquio derecho y va a desembocar, sabemos, en la vena cava superior, que vendría a ser esta, ¿ya? Y por esa razón, cuando hacemos una esofagostomía transtorácica, o sea, cuando operamos al paciente por vía transtorácica, entonces se va a seccionar esta vena ácigos, para llegar al esófago, ¿no? Entonces, asimismo el conducto torácico, que está localizado en el lado derecho, va a cruzar por detrás del esófago, ¿no? Por encima del callado de la vena de ácigos,
a la altura de la quinta vértebra torácica. Entonces, en resumen, al lado derecho estaría en relación con la vena ácigos y el conducto torácico, que están, acá se ve el conducto torácico y la vena ácigos en esta parte, ¿ya? Y en el lado izquierdo, por el callado aórtico y la aorta, ¿no? Entonces, el callado aórtico y la aorta. Entonces, seguimos en la porción torácica, ¿no? La porción torácica, asimismo, estaría dividida en dos segmentos, una que se llama la porción retrocardíaca o interácigos aórtico, que va desde la quinta vértebra torácica hasta la novena vértebra torácica. Es un poco más detallado ya, ¿no? Un poco más detallado, y vemos que por delante está en relación, de acuerdo a esta imagen que vemos, ¿ya? Está por el origen del bronquio izquierdo, ganglios traqueobronquiales, que están acá, el corazón, ¿no? Que no vemos acá en esta imagen, obviamente el corazón, y el fondo de saco de Haller, que es el pericardio en sí, ¿no ve? Entonces, el pericardio. Entonces vemos que en esta porción, en este segmento, está en relación por el bronquio izquierdo, ganglios traqueobronquiales, el corazón y el fondo de saco de Haller. Y por detrás, si vemos, está en relación con la aorta y el conducto torácico, ¿no? Venas ácigos y las arterias intercostales derechas. A los lados, por la pleura mediastínica, ¿no? Ambos nervios vagos van a ir junto con el esófago y van a atravesar el hiato esofágico a la altura de la décima vértebra torácica. A ese nivel está el hiato diafragmático, a la altura de la décima vértebra torácica. ¿Bien? Perdón. En la porción abdominal, hemos dicho que tiene una longitud de 3 a 6 centímetros el esófago. Entonces, hacia adelante estaría relacionado por el vago izquierdo, ¿no? Por el nervio vago izquierdo y parte del lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? Hacia adelante. Hacia atrás está en relación por el vago derecho, la aorta, los dos pilares diafragmáticos que están acá, pilar derecho y pilar izquierdo, ¿no? Entonces, son los que están en relación. Y más, un poco por más fuera, estaría la vena cava inferior al lado derecho y la aorta al lado izquierdo. Aquí está la vena cava inferior y la aorta que está un poco más al lado izquierdo. Entonces, a la derecha vena cava, primero los pilares, pilar derecho y pilar izquierdo, ¿no? Del diafragma, entonces, que van a estar en relación en la parte del esófago abdominal, ¿no? A la derecha, el lóbulo de Spiegel o caudado del hígado, ¿no? Entonces, el lóbulo de Spiegel o caudado del hígado. Y a la izquierda estaría la curvatura mayor del estómago y a veces el polo superior del vaso, ¿no? Esos son los que van a estar en relación con el esófago, aunque es un poco más distal ya del vaso, pero está escrito en su libro con esas relaciones. En relación a la irrigación, está irrigado por varias arterias, ¿no? Por diferentes arterias que van a recorrer el tramo del esófago, ¿ya? Primero está la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia, ¿ya? Las arterias traqueobronquiales, que nacen entre 3 a 5 del callado aórtico, la aorta torácica, que nos va a dar 1 a 2 arterias esofágicas, ¿no? La arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, que está prácticamente en la cavidad abdominal ya, ¿no? A la altura de la cavidad abdominal nos va a llegar la parte distal del esófago, ¿no? La parte distal del esófago. Y la arteria esplénica, que también va a dar ramas hacia la parte posterior de la pared posterior del esófago, ¿no?
y asimismo van a irrigar la curvatura mayor del estómago, ¿ya? La arteria esplénica. Entonces, son las arterias que van a irrigar el esófago. En relación al drenaje venoso, ¿ya? Hay una circulación sistémica, sabemos que hay una circulación sistémica y hay una circulación portal, ¿no? Entonces, vale decir que la circulación sistémica va a estar dada por las venas ácigos, hemiácigos, venas hemiácigos accesorios, venas intercostales superiores y vena tiroidea inferior. Esos van a ir a la circulación sistémica. Y hay otras venas pequeñas, la vena gástrica izquierda va a ir a la circulación portal, ¿no ven? Entonces va a ir a formar parte de la vena porta, ¿ya? Entonces el drenaje venoso iría a una parte a la circulación sistémica, la gran parte, y una pequeña parte de la porción inferior iría, la parte distal inferior, iría a la vena porta, ¿ya? La circulación portal. La inervación, igual sabemos que tiene una inervación parasimpática y simpática. El parasimpática está dada por los troncos vagales o vagos, que son estos, ¿no? Los troncos vagos, el 10º par, ¿ya? Y el simpático por los troncos simpáticos torácicos que vemos acá a ambos lados del esófago que van a correr, ¿ya? Simpático y parasimpático. Entonces están dadas por tanto, tiene una inervación parasimpática y simpática. En relación al drenaje linfática, igualmente, como vemos en esta imagen, posee un drenaje linfático extenso, ¿no? Entonces, este drenaje, ¿dónde va a empezar? Nace en la musculares mucosae y submucosa, ¿no? Nacen ahí, penetran a la capa muscular, ¿no? Y van a ir, hemos dicho, como según la división oncológica o cirugía oncológica, hemos dicho que los 2/3 superiores van a tener un flujo ascendente y un tercio distal va a ir a la parte descendente. Entonces tiene, a partir de la bifurcación traqueobronquial, van a ir hacia la parte proximal y la parte distal, ¿no? Ascendente y descendente. Eso en relación al drenaje linfático. Eso un poco tiene su importancia desde el punto de vista oncológico, ¿no? Por eso se cree que cualquier tumor que aparezca por encima de la parte distal, digo, de la bifurcación traqueobronquial o la parte proximal del esófago, la severidad del cáncer vendría a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, mucho más difícil hasta el acceso a este segmento. Seguimos con lo que es la anatomía, pues, creo que estamos recordando mucho ya también. Es la capa muscular. Entonces, perdón, el esófago tiene una capa que es la mucosa, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular y serosa, ¿ya? Entonces, esas son las capas principales que tiene el esófago. Pero a la vez esta capa mucosa, fíjense que está dividido en 3 láminas, ¿no? El epitelio, la lámina propia, la musculares mucosae, ¿no? La musculares mucosae y mucosa. Entonces, estas 3 capas van a ir a conformar lo que es el epitelio de la capa mucosa, ¿no? La capa mucosa. Un epitelio que es estratificado, no queratinizado, ¿ya? Este epitelio contiene glándulas serosas, tiene glándulas cardíacas similares a los del estómago, tiene glándulas esofágicas de tipo mucoso, ¿no? Que van a ser pequeñas y tubulares, que se van a localizar en la capa mucosa, ¿ya? Tiene su lámina propia, como todo epitelio obviamente tiene su lámina propia, ¿no? Esta lámina propia está constituido por tejido conectivo, ¿ya? Es un tejido conectivo, donde contiene fibras elásticas, colágeno, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, folículos linfoideos, glándulas esofágicas, ¿no? De tipo mucoso, ¿ya? Entonces,
va a contener todos esos elementos anatómicos la lámina propia. Entonces, en resumen, la mucosa está constituida por el epitelio, por la lámina propia y por la muscularis mucosae, como vamos a ver acá. Aquí está muscularis mucosae. Esto es una capa delgada formada por haces cortos de músculo liso, ¿ya? Comienza en la sexta, 6 a 8 milímetros por debajo de la unión faringo-esofágico. Se dispone transversalmente en la pared esofágica, ¿no? Esta muscularis mucosae. Entonces, esto al contraerse esta capa forma los pliegues esofágicos, ¿ya? Generalmente esto se ve cuando uno hace endoscopía, pero cuando se insufla, esta va a desaparecer, ¿no? Entonces, esa característica tiene esta capa, ¿no? Entonces, eso es en relación a la muscularis mucosae. Entonces, si vemos todo lo que hemos hablado, está en esta imagen, ¿no? Está en esta imagen las diferentes capas que tiene el esófago. Primero la mucosa, ¿no? La mucosa está constituida por el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae, ¿no? Después viene el músculo, la capa muscular, que está constituido internamente por un músculo liso circular y por fuera está por un músculo liso longitudinal. Y más allá está cubierto por una serosa tiene características de ser un tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, esas son las capas que tiene el esófago. Bueno, la capa submucosa. La capa submucosa en realidad une la mucosa y la muscular, ¿no? Entonces, pero tiene ciertas características esta capa submucosa. Por ejemplo, la submucosa de la faringe viene a ser una vaina consistente. O sea, actúa como una aponeurosis, lo cual diferencia de la capa laxa que tiene el esófago, ¿no? Como capa submucosa. ¿Qué contiene? Contiene igual tejido conectivo areolar, fibras elásticas, colágeno, red de vasos sanguíneos, conductos linfáticos, nervios, incluyendo plexo nervioso, como lo que es plexo de Meissner, ¿ya? Las glándulas submucosas profundas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a contener. Y a nivel de la unión esófago-gástrico, va a aumentar su espesor, ¿no? Aumenta su espesor a este nivel. Después tenemos la capa muscular, ¿no? La capa muscular, hemos dicho que es distinta a nivel de la faringe y es distinta a nivel del esófago. Tiene distintas características, ¿no? Como vemos acá, en esta imagen, ¿no? Tiene, al nivel de la faringe, tiene una dirección oblicua, las fibras tienen una dirección oblicua, como ven acá, ¿no? A nivel de la faringe, ¿ya? Y a nivel del cricofaringio, que viene a ser el músculo cricofaringio, entre el músculo de la faringe y el cricofaringio, ya existe un espacio conformado por un músculo liso, más delgado, una capa muscular más delgada, perdón, es el llamado triángulo de Killian, ¿no? Entonces, el triángulo de Killian no es nada más que la transición de la musculatura oblicua, que es acá, para convertirse en músculo transverso, ¿no? A nivel del cricofaringio, ¿ya? Entonces, eso es el triángulo de Killian. Entonces, y otra característica es que la faringe está tapizada solamente por una capa muscular. En cambio, el esófago sabemos que está tapizada por dos músculos, una capa externa que es longitudinal y una capa interna que es circular, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Y vamos a ver acá, igual lo mismo repite, esto más en una imagen, ¿no? Gráfico, ¿ya? Mira, dice, la faringe presenta una sola capa muscular, ¿no? En cambio, el esófago
como ven en esta imagen, presenta una capa transversal o circular y una capa interna y una capa longitudinal externa, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre los dos, y acá la transición de los dos músculos va a formar el triángulo de Killian, ¿no? La transición de ellos. Entonces, eso es lo que ocurre en la conformación del músculo en esta parte de la unión faringoesofágica, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros. En esta transición que ocurre, de la musculatura estriada, que es a una musculatura lisa, ¿ya? Entonces, dice funcionalmente, la faringe y el esófago presentan contracciones secuenciales continuas, ¿no? Tienen contracciones secuenciales. ¿Esto para qué? Para ayudar al tránsito de la deglución, ¿no?, de los alimentos. Histológicamente, los dos tipos musculares hemos dicho que son en la parte superior, que es de tipo estriado, y en la parte después de la unión faringoesofágico, van a aparecer el músculo liso, ¿no? Músculo liso, ¿ya? Hasta la unión traqueobronquial, o sea, hasta el origen de los bronquios, hay todavía una mezcla entre músculo estriado y músculo liso, ¿no? Entonces, pero después de los bronquios, más allá, es exclusivamente músculo liso, tanto el circular como el longitudinal, ¿no? Entonces, eso nos muestra acá en esta su imagen que está en su libro de Savington, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir, que por eso, hasta la bifurcación de los bronquios, todavía hay músculo estriado y músculo liso, y ya después más allá es exclusivamente músculo liso. La capa externa longitudinal, ¿no? La capa externa longitudinal va a correr por todo el tramo del segmento del esófago, como ven en esta imagen, ¿no? ¿Ya? Entonces, que va desde el cartílago cricoides, ¿no?, la parte superior, hasta la unión faringoesofágica. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a formar una vaina de asas musculares frágiles, ¿no?, aplanados, que van a descender longitudinalmente en todo el tramo del esófago, ¿ya? Entonces, esto va a correr por toda la longitud del esófago, ¿ya? Entonces, estas fibras musculares longitudinales no convergen en su totalidad, ¿no? No convergen en su totalidad. Vale decir que están conectadas, estas fibras están conectadas por un tejido laxo, ¿ya? Por un tejido conectivo laxo, ¿ya? Entonces, ya ellas van a atravesar los vasos, nervios, ¿no? Entonces, atraviesan esta pared. Y la capa circular, que es la capa interna, la circular, ¿no? En la parte más caudal de la musculatura faríngea, ¿no? Entonces, funciona como un esfínter, ¿ya? Funciona como un esfínter, ¿no? Después se origina a la altura del cartílago cricoides y desciende por el esófago, recubriéndolo por completo al esófago, ¿no? Tampoco este músculo va a formar círculos completos, ¿no? No forman círculos completos, sino que son círculos incompletos o imperfectos, ¿ya? Con bordes superpuestos, ¿no? No son circulares completos, ¿ya? Entonces, no van a formar anillos cerrados,
no van a formar anillos cerrados, ¿ya? Entonces, eso es la característica del músculo circular, ¿ya? Entonces, y hemos dicho que después de la bifurcación, ambos músculos son exclusivamente, corresponde a músculo liso, ¿no? Y por último, tenemos la túnica adventicia, que es una capa delgada formada por tejido conectivo laxo, rodea al esófago, ¿no? Une con sus estructuras adyacentes, contiene vasos linfáticos y fibras nerviosas, ¿no? Eso en relación a lo que es la anatomía, creo que lo hemos descrito muy extensamente y muy detallado, ¿ya? Solamente como recordatorio a esto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Creo que nada. ¿Me están escuchando o no? No sé la verdad. Sí, la verdad. Sí, se lo escuchó, doctor. No, no hay ninguna duda, quedó todo muy claro. Ya, Ya, bueno. bueno. Entonces, bueno, yo quiero hablar un poco de de la unión esófago-gástrica, y en realidad nos tocaría continuar con lo que es el esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. Describir eso y entrar a lo que son las patologías. Directamente entonces mañana pasaríamos hasta aquí, quedaríamos para no cansarles y que esté claro la cosa, ¿ya? Entonces nos veríamos mañana a la misma hora, probablemente lo acabemos hasta el viernes, creo que en realidad a mí me tocaba el 8 todavía, ¿no? Según el cronograma. Sí, ¿Hola? doctor. Hola. Sí, doctor, usted tendría que empezar todavía el viernes, pero tuvimos un pequeño adelanto, así que queríamos aprovechar para avanzar un poco más antes los temas también. Está Está bien, bien, está está bien. bien. Bueno, entonces nos vemos el mañana a la misma hora, por favor. Está bien, doctor. Ya. Ya. Si hay alguna duda, me gustaría que me interrumpan y pregunten, ¿ya? Entonces quedamos en eso con todos ustedes. Bueno, Está bien, doctor. listo, Listo, gracias. gracias. Hasta Chao, mañana, chao. doctor. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.